Ya también voy a pasar el link para que puedan asistir a la inauguración y vayan a poder ver ahí todos los eventos que se vienen, todos los servicios que damos, les va a encantar. Así que le doy el pase a nuestro estimado Wilfrido. Wilfrido, ¿qué tenemos para hoy? Te escuchamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Me da mucha alegría conocer a los de nuevo ingreso. Me da mucha alegría ver a los rostros ya conocidos que nos acompañan semana a semana. Les comento que este grupo nació como una necesidad intelectual ante la pandemia, ante la imposibilidad de salir. Pues pensé, hay que burlarnos un poquito de la pandemia, un poquito de la muerte y reunirnos entre aquellas personas a las que les gusta leer sobre todo y también a las que les gusta escribir. Y así es como está surgiendo la tertulia. Ya llevamos varios meses con ella. Hemos recibido a varios escritores. También tenemos lecturas. Este mes pasado, septiembre, julio, septiembre, nos visitaron diversos autores. Casi cada semana tuvimos alguno de visita. En octubre solamente tendremos a uno o quizá dos escritores. El resto de la semana, las 2 semanas restantes o tres, vamos a tener lecturas. Vamos a empezar a leer a los del boom, a los grandes latinoamericanos, sus cuentos sobre todo. Así que los invito, aunque no haya escritor personalmente el sábado, aunque no tengamos ninguna visita, los invito porque serán lecturas muy interesantes. Muy bien, esta noche nos acompaña el escritor Marco Antonio Román Encinas. Él es peruano. Voy a dar lectura a algunos de sus datos biográficos. Nació en Lima, Perú, en 1975. Es bachiller de literatura y educación. Además es licenciado, magíster y doctor en educación. Como escritor, perdón, como escritor ha recibido varias distinciones, entre ellas el primer puesto en artículo periodístico y mención honrosa en poesía en el primer concurso de creación literaria Gianni Rodari, convocado por el Taller de Arte y Creatividad Gianni Rodari en 1992. También el primer puesto a nivel nacional y el tercer puesto en el ámbito internacional en el concurso internacional de poesía convocado por la Fundación Pablo Neruda y la Embajada de Chile en 1994. El primer puesto en el tercer certamen literario de microrrelatos Valores Humanos 2017 en el mes de enero, convocado por letras como, perdón, convocado por letras como Espada, Toledo, España. Su proyecto de libro La Niña de los Cuentos Narrados en Verso fue uno de los ganadores del concurso para apoyar proyectos creativos de autores y autoras de libro de literatura infantil y juvenil, convocado por el Ministerio de Cultura de Perú en el año 2018. Ejerció la docencia en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, superior y de posgrado. Sus poemas, cuentos, microrrelatos, artículos, reseñas y ensayos han sido publicados en revistas, libros, blogs, páginas web y plataformas virtuales de Perú, Chile, Colombia, México, España, Canadá y Estados Unidos. Él es el autor que nos visita esta noche, el maestro Marco Antonio Román Encinas. Bienvenido, maestro. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Wilfrido. Este, bueno, acá, ¿se me escucha bien? Sí, maestro. Muy bien. Ok. Bueno, podría empezar hablando de mi libro y cómo es que se fue elaborando, ¿no? Eh, este libro participó como proyecto en un concurso organizado por el Ministerio de Cultura en el 2018, en donde se daban estímulos económicos a los proyectos de libro de literatura infantil y juvenil que tuvieran
ciertas características y ciertos valores, ¿no? La idea era que un grupo de libros que reunieran ciertos requisitos pudieran ser seleccionados para darles este beneficio de solvencia, ¿no? De estímulos económicos para la cultura. Y así es como mi libro fue seleccionado para recibir este premio y junto con un grupo de otros libros de otros escritores peruanos, ¿no? Entonces, ese grupo de libros, o proyectos de libros, mejor decir, para mejor decir, eh, fueron, eh, obtuvieron ese beneficio y nos dieron un plazo de 8 meses para terminar de escribir el libro, ¿no? Porque como era un proyecto, solo presentábamos un fragmento, entonces un avance del libro. Y como eran libros infantiles, a los libros infantiles nos pedían también eh, añadir ilustraciones, ¿no? A los textos que presentáramos. Entonces, se podía presentar una ilustración, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Por lo menos de mi parte, yo presenté un grupo de 5 poemas y una ilustración, ¿no? Y 5 poemas de la primera parte y 5 poemas de la segunda parte, ¿no? Porque el libro está dividido en 2 partes, tiene 25 poemas en total. Y ese fue el avance que yo presenté al Ministerio de Cultura y en el 2018 fue seleccionado y entonces ya fui avanzando en terminar el resto de poemas, ¿no? Hasta completar los 25. Y yo mismo también hice las ilustraciones y con dibujos que son para colorear, ¿no? Porque esa era la idea del libro, ¿no? Que no tuviera que necesitar usar tinta y color para que no se encarezca el producto. Entonces, a mí se me ocurrió que la manera más sencilla de lograr que el libro pueda ser vendido a un precio económico a la gente para que lo lean, a los niños, para que lo puedan adquirir y leer, la mejor forma era ofrecer o bien con dibujos en color en blanco y negro, o bien darle la opción de trazos de dibujos para que lo puedan colorear los niños, ¿no? Entonces, como a mí me parecía que era más interesante que un niño participara de la lectura de un texto, no solo leyéndolo, sino también coloreando la ilustración que acompañaba cada poema, me pareció que era una buena idea hacerlo así. Y porque además ya había visto que algunos otros escritores ya lo habían hecho así, ¿no? No hay muchos libros de ese tipo, pero hay algunos pocos, ¿no? Y mi libro pasaría a engrosar esa fila, ¿no? Entonces, así eh, me pedían al final del proyecto, o sea, en el término de los 8 meses, que presentara el libro terminado, ¿no? No maquetado, ¿no? Simplemente redactado y con las ilustraciones que las iban a acompañar, ¿no? Y ellos después iban a darme un certificado, ¿no? Y con ese certificado, este, yo podía acreditar ya que había finalizado satisfactoriamente con el libro, ¿no? Con la elaboración del libro. Y me daban un logo para que incorporara ese logo del Ministerio de Cultura dentro del texto, ¿no? Y para darle más realce al libro, ¿no? Valor. Es una forma de que el Ministerio de Cultura garantiza el producto, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? El producto final, sin maquetar y con las ilustraciones. Luego, cuando me dieron ya el certificado, eso fue, o sea, en el 2018 fue el premio. En el 2019, en enero, empezó la elaboración del libro durante 8 meses hasta agosto.
en agosto ya tenía que hacer el informe final de los libros, de lo que había hecho, de los avances, y cada mes también tenía que presentar un informe de los avances, ¿no? Y de los gastos que iba teniendo, porque me pedían todo eso, ¿no? Fue una experiencia interesante, y hubo una supervisión de por medio, ¿no? Para garantizar que se hicieran los avances y se terminara el libro. Entonces, así fue avanzándose hasta llegar a los... Ya, demoró un poquito, ¿no? La entrega del certificado. Ya me entregaron en enero del siguiente año. Entonces, y ahí ya recién pude, o sea, del 2020 sería, ¿no? Ahí recién pude publicar el libro, ¿no? Entonces, eh, por eso es que el libro se publica en el 2020, ¿no? El premio es en el 2018, pero el libro se publica en el 2020 en Amazon, ¿no? Y decidí publicarlo en Amazon por una cuestión de las regalías, ¿no? Porque como yo iba a obtener más regalías, la plataforma o la editorial independiente que ofrece mayores regalías, analizando el mercado, vi que era Amazon, ¿no? Entonces, era conveniente hacerlo así, ¿no? Como que le llaman. Entonces, yo hice el maquetado del libro ya para su publicación, con las ilustraciones y el texto, y pude eh, presentarlo. Primero lo subí a Amazon, ¿no? Y en versión tapa blanda y en versión electrónica, ¿no? Digital, ¿no? Un libro digital. O sea, en cualquiera de las dos versiones se puede encontrar. Pero también quise en mi país, en Lima, publicar una versión impresa, ¿no? Y porque que, para poder vendérselo a mis amigos o a quien quisiera, ¿no? Leerlo, ¿no? Y también un libro siempre implica prestigio para el que lo ha escrito, ¿no? Y es como una carta de presentación también, ¿no? Entonces, un libro te sirve para muchas cosas y no uno, sino en una mayor proporción, ¿no? Unos 50 o 100 libros. Y mandé a imprimir justamente 100 libros para poder tener, para obsequiar a algún amigo o también para vender, ¿no? Entonces, eh, así es como recurrí también lo publiqué en la forma de autor-editor, ¿no? En Lima. Y solamente empleé el servicio de una imprenta, ¿no? Que es Aleph Ediciones. Entonces, con ellos mandé a imprimir el libro. Yo lo tenía ya todo listo. Lo bueno es que esta imprenta sí podía imprimir ese tipo de libros. Me decía que si yo lo traía todo maquetado, ellos solo hacían el servicio de imprenta y no de diseño ni nada más. Entonces, yo tenía que llevarlo listo el libro, y como ya lo había publicado en Amazon, tenía una versión ya lista, ¿no? Para tapa blanda. Entonces, era cuestión simplemente de acomodarlo los datos de la hoja de crédito a la realidad de Lima, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Y tuve que sacar un ICBN nuevo, ¿no? Para en la Biblioteca Nacional del Perú, que es donde se otorgan el ICBN en el Perú, para poder sacar, para ponerlo en mi libro, ¿no? En la contraportada. Y también hice el depósito legal, ¿no? Que es obligatorio, ¿no? En mi país. Entonces, el libro se puede encontrar en las bibliotecas, como en la Biblioteca Nacional del Perú también, porque te exigen, ¿no? Entregar 5 ejemplares a la Biblioteca Nacional para que quede constancia, o que quiera revisarlo pueda hacerlo, ¿no? Esa es la idea de un depósito legal, ¿no? En Perú y en cualquier país del mundo. Y el ICBN sirve para identificarlo también a nivel internacional, ¿no? Entonces, para mí era importante que tuviera esos dos elementos mi libro.
tanto en Lima en Amazon sí no hay la opción de depósito legal, ¿no? Solo ISBN, pero con el ISBN es suficiente para tener una garantía de que se te va a respetar tus derechos de autor y se te va a identificar como el autor del libro, ¿no? A nivel internacional. Entonces, me sirvió esa experiencia para lograr obtener mi libro publicado, pero al mismo tiempo yo ya de leer desde el 2008 tenía bastante material para publicar otro libro. Entonces, junté entradas sobre cómo escribir reseñas, 16 entradas para también publicar otro libro, que es cómo escribir reseñas del libro, y ese lo publiqué en el 2019, poco antes nada más que La niña de los cuentos narrados en verso. En realidad, cómo escribir reseñas del libro es mi primer libro, ¿no? Y el segundo libro sería La niña de los cuentos narrados en verso. Eh, y- pero en Lima, eh, en Lima sí lo publiqué los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces se publicaron en el 2020. Y en Amazon se publicó primero Cómo escribir reseñas del libro en el 2019 y La niña de los cuentos narrados en versos se publicó de mis libros. Eh, y bueno, yo para escribir los poemas quise emplear la métrica, ¿no? Y la rima, ¿no? La rima consonante, porque me parecía que tenía más eufonía, era también más exigente, ¿no? A nivel del sonido, eh, porque también tenías que hacer un conteo de sílabas de cada verso, era más difícil escribirlo así, pero me parecía que era mejor porque me permitía jugar con las palabras, con las imágenes y encontrar nuevos modos de llegar a formar esos versos, las rimas, ¿no? Entonces, dentro de la exigencia también había una- un espacio para la creatividad, ¿no? Entonces, eso es un plus que te sirve a la hora de crear, ¿no? A la hora de escribir. Y por eso preferí esta forma de elaborar mis poemas, ¿no? Y bueno, eh, el libro está inspirado en en parte de mis vivencias, ¿no? Porque yo tengo una sobrina que le gustaba contar historias, ¿no? Y las inventaba. Y a mí me sorprendía mucho, sin muchas gracias. Me sorprendía mucho que mi sobrina pudiera inventar historias así de la nada, ¿no? Veía un pan con un queso y de eso ya empezaba a crear una historia. O del plato y la sopa, y con eso ya creaba otra historia. Con cualquier elemento que veía a su alrededor podía contar historias. Entonces me sorprendía la facilidad con que creaba esa historia. Entonces yo dije, Me gustaría escribir un cuento sobre eso, sobre un personaje así, ¿no? Como mi sobrina, que crea historias tan fácilmente. Y por eso se titula así, ¿no? La niña de los cuentos. Y narrados en verso porque los poemas están narrados en verso, pero son cuentos, ¿no? Cuentos en verso, ¿no? O cuentiversos, ¿no? Algunos le llaman así, algunos poetas que también han escrito de forma parecida. Entonces, así es como se fue creando el libro y esos elementos. También hay otros elementos de mi entorno familiar que aparecen. Por ejemplo, eh, algunos términos quechas o parte, ¿no? Del mundo del folclore peruano. También trato de incorporarlos en alguno que otro poema, ¿no? Algunos elementos propios de mi país para darle más color local a algunos poemas, sobre todo, ¿no? Eh, no he querido tampoco ahondar mucho en eso para que lo puedan entender en otros países, ¿no? Para que la idea era que el libro pudiera ser leído también
en cualquier país de habla hispana sin que no pudiese entender muchos de los términos, ¿no? Por eso no trato de no exagerar mucho en el uso de regionalismos o peruanismos, ¿no? O quechuismos, ¿no? Y bueno, y esa sería la presentación de mi libro, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario, Maestro, eh, yo tengo una sí, pregunta que dígame. hacer. Muchas gracias por su Sí, exposición, muy interesante, sí, francamente. Maestro, gracias. su libro el cuento el libro que nos está presentando esta noche, La niña que escribía cuentos o algo así, no recuerdo bien el título. La niña de los cuentos narrados en versos. La niña de los cuentos narrados en verso. Sí, Pues es una historia, si no me perdí, porque me sacó el sistema un momento, es una historia para niños, es un libro infantil, digamos, ¿verdad? sí, un libro de poesía infantil. Bien, hace tiempo, María Elena Walsh, que es una escritora argentina, declaró que el cuento infantil no entra en el Parnaso. ¿Usted qué nos dice de esto? ¿Entra o no entra en el Bueno, Parnaso? bueno, es una forma de ver, ¿no? Sí, Pero yo creo que eh, la literatura está más allá de esas fronteras, ¿no? Entonces, cuando una obra tiene calidad, yo creo que va a trascender, así haya escritores que no estén de acuerdo o algunos otros que no piensen que la literatura infantil y juvenil tenga el estatus suficiente, ¿no? Para, como dicen, entrar a Parnaso. Creo que eso el tiempo en todo caso lo va a decidir, ¿no? Eh, yo creo que El Principito, por ejemplo, ¿no? Este es un libro que se lee tanto por niños como por gente adulta, ¿no? Y es quizás el libro de literatura infantil más importante de todos los tiempos, ¿no? Junto con algunos otros, ¿no? Y es indiscutible e innegable el peso que tiene, el trasfondo y su mensaje, ¿no? Que ha calado en muchas generaciones y sigue calando, ¿no? Entonces, un libro como ese del Principito, yo creo que es la mejor muestra de que una obra de literatura infantil también puede aspirar al Parnaso, ¿no? Basándome en el Principito, ¿no? Pues, claro, fundamentalmente, ¿no? maestro. Muy bien, muchas gracias, maestro, por su respuesta. Efectivamente, Oh, depende más que nada de la calidad del libro para que pueda trascender o claro, no. Y eso es así. sí, Pero tomando en cuenta que hablamos de literatura infantil, quise citar a María Elena Walsh con esa frase en una es una gran entrevista por escritora, eso sí. 1980 y tantos. Sí, así es. Sí. Muy bien, ¿alguien quiere participar? Adelante, pueden tomar la palabra. Ahí tenemos a Mendy Cante que ha levantado la mano y te escuchamos. Muy buenas noches. Mi nombre no es Mendicante, es Jesús David Vuelvas, Bueno, pero lastimosamente no sé cómo manejar ese asunto de cambiar el nombre en mí y todo eso, y aparece el nombre que tiene mi correo, que es el nombre de mi proyecto editorial en Colombia, ¿no? Yo soy de Colombia, un placer estar esta noche con ustedes acá, y bueno, un placer escucharlos, porque bueno, entré fue a eso, ¿no? Como a ver qué podía encontrar en una tertulia con personas de diferentes partes, y bueno, hay un proceso ahí, pero quería hacerle una pregunta al, a, al escritor Marco Antonio Román, que es el invitado de esta noche, quien está presentando su libro. A mí me gusta mucho la literatura infantil. Soy profesor de literatura en mi país, aunque ya le enseño a chicos grandes. Eh, tuve que hacer indagaciones sobre literatura infantil por relaciones con mi hija y ciertas asesorías que hago a nivel de primaria acá con niños, ¿no? Y entonces, me gustaría, desde esa experiencia que tiene Marco Antonio como escritor de este libro, de cuentos en verso para niños, saber qué hay por allá por Perú, porque acá me he encontrado que
En Colombia se escribe también bastante literatura infantil, pero se cae en un sofisma tremendísimo que es lastimoso, que es el de pronto escribirle a los niños como si fueran de pronto, de una manera que es supremamente infantilista, ¿no? Marco Antonio en este momento citó al Principito, yo citaría también La historia interminable de Michael Ende, y son libros que no tratan al niño como precisamente eso, ¿no? Como una persona que no tiene de pronto la posibilidad de razonar y de explorar mundos maravillosos y todo eso. Entonces me gustaría que pronto nos hablara un poco de eso, ¿no? De esa experiencia como escritor, seguramente como lector, de qué pasa por allá por Perú, porque es una de las inquietudes que tengo al entrar en un grupo como este, en donde puedo encontrar perspectivas literarias de diferentes partes de Latinoamérica que me interesan, ¿no? Entonces me gustaría saber qué nos podría decir acerca de ese aspecto. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Y bueno, he observado que hay algo de lo que usted señala acá en Perú también, ¿no? Que sí, hay una corriente que simplifica el texto literario infantil eh, para los niños, pero también hay la contraparte, ¿no? Escritores que proponen un texto más elaborado para para el niño, no con historias tan simples, tan sencillas, ¿no? Sino teniendo como paradigma a autores como Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Como el Principito, ¿no? La idea es que escribir cuentos o poemas, poesía que trasciendan, ¿no? Que no se queden en la superficie, ¿no? Del mensaje, sino que tengan un trasfondo. Eh, en Perú no se escribe mucho poesía infantil, lastimosamente, ¿no? Y hay un predominio de la novela o del cuento, ¿no? Sobre todo en materia de literatura infantil y juvenil, ¿no? La novela es la que predomina, ¿no? La novela breve, en el caso de la literatura infantil, y la novela un poco más larga. eh, en el caso de la novela juvenil es un poco más larga, ¿no? Pero también con algunas sagas, ¿no? Como el del Capitán Centella de Jorge Eslava, por ejemplo, ¿no? Y eh, pero eso es lo que observo, ¿no? Que eh, por lo menos yo en mi libro también intenté darle más densidad, ¿no? Semántica a mis poemas y que el niño pudiera disfrutar de la sonoridad del verso, pero también que encuentre algo más, ¿no? Dentro del significado del texto. Bueno, espero que haya respondido a su pregunta. La maestra Patricia Garibay nos solicita que si es posible que usted nos lea una poesía de su obra, de su libro. Estimado Wilfrido, también Laxuli quería participar con con una pregunta, porque había levantado Claro. la mano antes de Muy iniciar bien, con la lectura. muy bien, adelante con Laxuri. Yo tengo una pregunta con respecto al público infantil. ¿De qué tan difícil ha sido encontrar que un niño lea un libro? Porque normalmente se le dificulta mucho hacer que un niño lea o que se interese por la lectura cuando es pequeño. Y me da curiosidad qué tal le ha ido con Bueno, eso. este es una pregunta interesante también. Eh, yo he colaborado con un profesor acá en Lima, con mi libro, ¿no? Para que lo pueda impartir a sus alumnos, ¿no? Y lo que me cuenta es que le gustaron, ¿no? Es el libro, los poemas, y se llegan a identificar con los personajes de los gatitos, ¿no? Que hay unos gatitos que son un poco traviesos, que aparecen en uno de mis poemas, y me comentó el profesor que
los alumnos cuando les leyó el poema, ellos dijeron, entonces nosotros somos los gansitos, porque somos traviesos. Y el profesor que participa en el poema les eh, recomienda a la madre de los gansitos que no permita la trastada, ¿no? Las trastadas. Y él se sintió, ¿no? Los niños dijeron, entonces usted es como la madre, ¿no? Usted es como la madre de los gansitos porque usted no nos va a permitir hacer travesuras. O sea, eso me dio una buena señal a mí de que los poemas sí gustan a los niños, ¿no? Y, y lo entienden, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que lo entiendan, lo asimilen y si pueden identificarse, creo que ya es un buen punto, ¿no? Eh, y eso es fundamentalmente mi experiencia que he tenido con mi libro, ¿no? Espero haber respondido su respuesta. Muy bien. El Axuli nos deja un comentario, bueno, nos hace un comentario acá en el chat que me gustaría leer. Dice, permítame. No, no me lo permite el chat. Por favor, Laxuli, ¿podrías leer tu comentario? Te lo agradecería muchísimo. Bueno, ya, lo leo yo. Oh, sí. Bueno, ya lo leo. Es que no podía hablarlo porque mi señal está algo escasa. Me gusta mucho la idea de compartir poemas con los niños porque así como que se incentiva más a la literatura. Aquí en Venezuela por lo menos cuesta un poco que se interesen en leer un libro y me gusta mucho esa iniciativa y me da curiosidad, como dicen en los comentarios, de a ver si nos puede leer un poema porque me llamó mucho la atención. Sí, claro. Voy a escoger bueno, voy a leer el primer poema de mi libro. Adelante, maestro. Ok. Bueno, este es el primer poema del libro, ¿no? De la primera parte, ¿no? Empieza así. Les voy a contar la historia de la niña de los cuentos, que ya ha alcanzado la gloria con sus historias e inventos. Tenía muy buenas notas en lenguaje y geometría. No empleaba palabrotas cuando hablaba o escribía. Muy locuaz y despierta, los pequelibros amaba. Aún solapas y cubierta, las leía y acababa. Cuando una historia contaba, nuestra atención nos pedía, mientras se concentraba en eso que narrarían. Este es el primer poema, ¿no? Bien, Yair quería hacer una pregunta, por favor, Yair. Buenas noches a todos Buenas noches. los amigos del mundo y al escritor Marco. Durante la pandemia yo pude realizar uno de los sueños que tenía desde hace mucho tiempo, que era escribir un libro. Tenía una idea mental, tenía el título desde hace mucho tiempo, pero aproveché el momento y dije, este va a ser el tiempo en el que voy a sacar todo lo que tengo. Y salían ideas y trataba de enfocarme al público que era de ficción. Y me nace una pregunta ahora, ¿cómo te enfocas cuando vas a escribir para niños? Es una En lo que le gusta buena al pregunta. niño, en lo que quiere el niño, en lo que le puede interesar, cómo sabes el lenguaje para escribirle al niño. Y también pues para las personas adultas, ¿no? Esa sería una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es lo más difícil de escribir?
una vez que tú escribes el libro o cuando ya comienza la etapa de comercialización, quién lo comercializa, cómo es ese proceso, si es la editorial o es el escritor el que tiene que hacer ese procedimiento. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Muchos escritores han señalado ese punto también, ¿no? ¿Cómo se debe escribir para, para los niños, ¿no? Hay una manera especial de escribir eh, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es poniéndose en el lugar de los niños, ¿no? Yo quería mostrar este es un Funko de la niña de los cuentos, ¿no? que ya, que ya ha salido, ¿no? Entonces, es como, un Funko es un muñeco cabezón, ¿no? Que está de moda ahora, ¿no? Y lo que yo quería resaltar de este hecho es que esto tiene su lado, ¿no? Infantil, ¿no? Eh, Uno cuando ve estas cosas se siente niño, ¿no? Yo recuerdo el libro eh, de Jordi Sierra y Fabra, eh, Kafka y la muñeca viajera, que está basado en una anécdota que es muy famosa, ¿no? Que le pasó a Kafka con una niña eh, allá en Alemania, en Berlín. Eh, para resumir la anécdota, decía, eh, Kafka se encontró con una niña llorando en un parque y le preguntó qué le había pasado, por qué estaba llorando, ¿no? Y la niña le dijo que estaba llorando porque se había perdido su muñeca y no la encontraba. Entonces, eh, Kafka le dijo que su muñeca no se había perdido, ¿no? Sino que se había ido de viaje. Y para mantener esta mentira y convertirla en realidad para la niña, para consolarla, empezó a escribir cartas, ¿no? En donde les contaba la, la muñeca a dónde estaba viajando, qué países estaba visitando y estas cartas se repitieron día tras día, escritas por Kafka, ¿no? Pero Kafka le hacía creer a la niña que las cartas eran escritas por su muñeca Brígida, ¿no? La niña se llamaba Elsie en la novela, ¿no? En la novela de Jordi Sierra y Fabre. Y en esta historia, luego el, Kafka tenía una pareja, ¿no? Que era Dora Diamant en ese momento. Y Dora Diamant le sugirió que cortase ya la historia con la niña porque ya había más de 17 cartas que había escrito y, Kafka estaba descuidando su tarea como escritor por escribir las cartas a la niña. Entonces él decidió que le sugirió Dora Diamant, ¿no? Que quisiera casar a la niña, a la muñeca, perdón, y para así poder terminar la historia. Y Kafka decidió aceptar su sugerencia y hizo casar a la muñeca y así pudo concluir con la historia y con la redacción de cartas, ¿no? Aunque eso también le tomó un proceso de unas cartas adicionales, ¿no? Y, y esa es más o menos la historia. Pero un detalle que me interesa resaltar de esta novela, para responder lo que usted me estaba preguntando, era eh, que cuando Kafka quería escribir la primera carta a la niña, él se preguntaba, ¿cómo hago ahora para escribirle una carta que pueda convencer a la niña de que es su muñeca la que está escribiendo y no yo? Y entonces lo que hizo fue buscar a su vecina, que tenía una hija de la misma edad que él sí, que era la niña que perdió su muñeca, y para preguntarle, ¿no? Que
qué hacía con las muñecas, qué relación mantenía con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo era su experiencia, ¿no? Con las muñecas. Y que también quería que le prestaran una de sus muñecas, ¿no? Para poder analizar los detalles, ¿no? De cómo está elaborado, porque hacía mucho tiempo que no veía muñecas y no se acordaba cómo era una muñeca, ¿no? Y Kafka hizo todo eso para poder escribir esa primera carta a la niña, ¿no? Elsie, y hacerle creer que era una carta de su muñeca, ¿no? Y él se presentaba a sí mismo como el cartero de muñecas, ¿no? Entonces, ese era su nuevo oficio que él se había creado para la niña, ¿no? Para convencerla de esa historia. Y, y eso es lo que quería rescatar, ¿no? O sea, uno para escribir a los niños tiene que hacer eso mismo que hizo Kafka en esa novela de Jordi Sierra y Fabra, ¿no? O sea, meterse en, en el mundo de los niños, conocer de cerca cuál es su mundo, sus experiencias, su relación con las muñecas, juguetes, etcétera, para poder eh, interpretar mejor el mundo infantil, ¿no? Yo para escribir este libro de La Niña de los Cuentos narrados en verso, también hice algo semejante, ¿no? Estuve revisando libros sobre el folclore infantil, ¿no? Existen libros, estudios sobre el folclore infantil de un escritor argentino llamado Carlos Silveira, ¿no? Que se llama Canto Rodado, ¿no? Canto Rodado, el folclore infantil. Eh, no he visto muchos libros que estudien el folclore infantil o se encarguen de recopilar temas del folclore infantil como las rimas, retahílas, los juegos, todas esas cosas que uno encuentra que hacen los niños y juegan con los niños, ¿no? En el Perú tampoco hay muchos libros de ese tipo, pero sí encontré uno que es de Rosa Serna Guardia, que es este que está acá, que es Tataramundo, ¿no? De Rosa Serna Guardia. Entonces, este libro también recopila el folclore infantil de su tiempo del Perú, ¿no? Y es un muy interesante libro que me sirvió también para incorporar algunos elementos del mundo infantil a mi libro, ¿no? Y se sintiera efectivamente como el mundo de los niños, ¿no? Me parece que esa es una tarea que no se debe soslayar cuando uno escribe para niños, ¿no? Meterse en su mundo, conocer su mundo, vivir las experiencias que ellos viven. Esa es la mejor manera de escribir para niños. Y sobre su otra pregunta, sobre el lado comercial de los libros, ¿no? ¿Quién se encarga de eso? Si la editorial o el escritor. Bueno, eso va a depender de si usted es un autor autopublicado o si es un autor que se publica bajo una editorial tradicional, como le llaman, ¿no? Entonces, si eh, usted publica en una editorial tradicional, la editorial tradicional se encarga de la comercialización y, y de la publicidad, ¿no? Eh, en su mayor parte, ¿no? Usted puede apoyar, pero mayormente se encarga de eso la editorial. Pero si usted es un autor independiente que publica en Amazon o cualquier otra plataforma digital, ¿no? Entonces usted es el que se hace cargo de la publicidad, ¿no? Porque la comercialización sí lo hace, en el caso de Amazon, por ejemplo, ellos se encargan de vender el producto, de distribuirlo y por demanda, ¿no? Según lo pidan, ¿no? Se pide uno, se imprime uno y se envían. No se imprimen 1.000 o 500 ejemplares para irlos vendiendo. No, es impresión bajo demanda lo que ofrece Amazon como opción, ¿no? Y como le repito, el escritor autopublicado solo se encarga de la publicidad de su libro, ¿no? Para que pueda venderse más, ¿no? Y el Amazon se encarga de poner la vitrina donde se exhiben los libros para comercializarlos. Y esa sería mi respuesta. Espero haber respondido satisfactoriamente. Muchas gracias.
Bien, me parece que él tiene levantada la mano, aparte de mí. ¿Cómo se llama esta muchachita? Déjenme ver. Dulce Carrillo. Adelante, Dulce Carrillo. Sí, gracias. Se me hace tan interesante todo lo que el maestro está compartiendo. Yo, la verdad, no había estado como muy al pendiente de esto de los niños, pero ahora se me viene una pregunta. Los niños de ahora están inmersos en la tecnología. Claro, es parte del error, entre comillas, también de los padres, ¿no? O de la situación. Entonces, ¿cómo se les llega ahora a los niños donde esa creatividad, esa inocencia, eso que es innato en ellos, se ve opacado por todo lo que es tecnología? ¿Cómo llegar con libros, con literatura que los jale más que un juego en el celular, ¿no? Sí, es una pregunta un poco difícil, ¿no?, de contestar porque sí, en este mundo actual es difícil lograr atraer la atención del niño hacia los libros por la gran profusión de estímulos que ofrece Internet, ¿no?, que como apelan mayormente a la imagen, y al video, al movimiento, eh, atrae más fácilmente la atención del niño. Pero también se puede el libro valer de esos recursos, de algunos de esos recursos para lograr capturar la atención de los infantes, ¿no? Por ejemplo, eh, han salido los book trailers, ¿no?, que son justamente la presentación de un libro que busca imitar a los trailers de las películas, ¿no?, donde se ofrece un resumen de la historia del libro eh, en imágenes, ¿no? Y eso también puede ayudar a despertar el interés de los niños. Pero hay otras formas también de conseguirlo, ¿no? Eh, También está la alternativa de ofrecerles los audiolibros, ¿no? Los audiolibros apelan al oído, ¿no? Porque uno únicamente se limita a escucharlos, ¿no? Pero un audiolibro es preferible que sea narrado por un locutor profesional, ¿no?, que logre hacer que la historia transmita vida, ¿no?, y atrape la atención del niño más fácilmente. Los audiolibros también pueden ayudar en ese sentido y es una herramienta que la ha ofrecido Internet, ¿no?, que antes bueno, no se usaba mucho y ahora se están poniendo de moda más que antes, se está usando más que antes y incluso permite el multitasking, ¿no? O sea, hacer dos tareas al mismo tiempo. Mientras uno está haciendo otra labor, puede estar escuchando un audiolibro y ir avanzando en ese aspecto, ¿no? Eh, y como le indico, o sea, Internet sí ofrece interferencias para una lectura fluida de parte de los niños, pero también ofrece oportunidades, ¿no? Y lo que debemos hacer es seguir explorando en esas oportunidades para aprovecharlas en beneficio de lograr más lectores, ¿no? Las bibliotecas digitales también están logrando eso, ¿no? Eh, Ahora se están ofreciendo eh, libros en versión EPUB que tienen la facilidad de ampliar el tamaño de la letra del texto para una lectura más cómoda, ¿no? Entonces, un EPUB no es lo mismo que leer un texto digital en PDF porque un PDF no se puede ampliar, es muy incómodo para leer en un celular, te va a arder la vista si lo intentas, pero un EPUB no, un EPUB sí permite una mejor lectura desde una tablet, un smartphone
o estos e-readers, ¿no? Que ha sacado también Amazon, ¿no? Que son mucho mejores para esa labor. Entonces, como le digo, es cuestión de seguir explorando, porque Internet está ofreciendo más y más opciones para vincular al niño con la lectura otra vez, ¿no? Y se puede lograr, ¿no? Es cuestión de seguir explorando. Bueno, ya he dado 3 ejemplos de cómo conseguirlo y creo que se puede seguir explorando en ese aspecto, ¿no? En lo personal quiero Espero dar ver. mi punto Sí. de vista de lo personal. Creo que todos los recursos que menciona el maestro son perfectamente válidos, pero hay uno más, y es el ejemplo. Cuando Claro, cuando un niño ve a sus padres leer, se entusiasman también por la lectura. El problema es cuando los padres no leen y quieren que sus hijos lean. En mi sí, caso efectivamente. personal, cuando llego a la casa, mis hijos pequeñitos apagan la televisión o dejan el celular y me preguntan qué libros llevo. Les doy los libros que llevo y ellos se ponen a leer. Es decir, dan preferencia a la lectura que al celular o la televisión. Y eso creo yo que se debe a que me ven leer. De otra manera no los haría leer ni a golpes, pues. Preferirían la televisión o el celular. Entonces me parece muy importante que los niños vean leer a los adultos. Bueno, es mi Sí, participación. efectivamente. Bueno, por otro lado, también sí había pensado en eso cuando usted hablaba de los libros del folclore infantil, pues casi nos estaba usted hablando de historia, porque al menos en México ya los niños no juegan más que el celular. Ya nos olvidamos de las correteadas, de los encantados, del trompo, del yoyo, de las canicas. No hay un niño en la calle que esté jugando eso. Adelante, quien quiera comentar. ¿Alguien más Bueno, desea tomar? no, yo solo quería agradecer. Muy bien, gracias Gracias. pues por su participación. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Tenemos a varios participantes. Maestra Patricia Garibay, siempre le pido su participación, tomando en cuenta que es usted una persona muy preparada, como siempre digo, una autoridad en literatura. Me gustaría conocer su punto de vista, maestra. Ay, muchas gracias. No, pues felicitar a Marco Antonio porque pues es muy bueno eso bueno, me gustó su poema de entrada. Eso primero me Muchas encantó que utilizara la rima. Yo soy muy defensora de la rima y del verso. De hecho, mi taller que estoy dando es de rima y de versificación, de promover la versificación popular, porque nosotros los latinoamericanos somos buenísimos para eso. Y yo pienso que el verso libre, pues para practicar el verso libre primero hay que dominar el otro. Otro punto que le quisiera comentar, pues es que el respecto de María Elena Walsh, bueno, quién sabe en qué contexto lo dijo, pero yo lo que pienso es que lo ha de haber dicho de que los escritores para niños no entran en el Parnaso, porque lo que pasa es que los críticos no se ocupan mucho de eso. Los críticos se van a la literatura para adultos. Sin embargo, en la tradición en general, pues están Grimm, Andersen, etcétera, todos ellos escribían y en cierta forma a veces eran críticas políticas, pero han dado los cuentos clásicos y bueno, la misma Marilena Walsh. Acá en México tenemos un Cricri que es compositor para niños y que es bellísimo. Yo creo que lo que falta es que la crítica se anime a hablar de ese tema, de ese género, porque es otro género, el cuento o la poesía para niños. Y no puedo dejar de mencionar
que Juana de Ibarború en esas obras de Natacha, realmente es, no me acuerdo si es los cuentos de Natasha, las canciones de Natasha, algo así. Ella tiene cosas bellísimas, para niños, y precisamente poemas para niños como esa de Pajarillo Chino de color añil. Canta que mi niño se quiere dormir, pajarillo chino de color punzón. Calla que mi niño ya se durmió. Y entonces, pues felicito muchísimo al escritor que hoy nos compartió y nos honró con su participación. Muy buena idea, y pues que venda mucho. Y eso le quería preguntar, ¿y qué tal se vende en Amazon? Bueno, en Amazon yo estoy vendiendo más el libro Cómo escribir reseñas de libros. Mi libro La niña de los cuentos narrados en versos se vende un poquito menos, eso sí. Todavía, por eso es que yo estoy viendo que me falta hacer más publicidad en ese aspecto para poder lograr que más gente conozca, ¿no?, de este libro y pueda adquirirlo, si lo desea hacer, ¿no? Pero, claro. Y quería comentar también lo que estaba señalando sobre el verso libre. Me hizo recordar una frase de Jorge Luis Borges, ¿no? Él decía que Borges, él empezó escribiendo verso libre, ¿no? Y él decía, si yo hubiera sabido que el verso libre era más difícil que el verso con medida, con métrica, yo hubiera empezado al revés, ¿no? Empezaba a escribir el verso con métrica, ¿no?, y no con el verso libre. Y, o sea, con su experiencia personal, Borges había comprobado que el verso libre es más difícil de escribir que el verso medido, ¿no? Y bueno, una autoridad como Borges ya zanja el tema, ¿no? Ayuda a zanjar el tema. Ese era mi comentario al respecto. Si gusta puedo leer otro poema. Sí, perdón, solo quiero decir algo más. Para la maestra Patricia, María Elena Walsh lo dice en una entrevista con Mempo Giardinelli, en un libro que se llama ¿Cómo se escribe un cuento? O no, perdón, así se escribe un cuento. Ahí él tiene ese libro en teoría, digamos, el libro tiene teoría, pero también tiene entrevistas de escritores de diversos cuentistas, pues, entre ellos María Elena Walsh, y sí, efectivamente lo menciona de esa manera, sobre la crítica, cómo toma la crítica al cuento infantil, al autor de cuentos infantiles. Y esa entrevista se dio por allá de 1987, si no mal recuerdo. Bien, ahora sí, maestro, si nos hace favor, adelante con su lectura. Ok, voy a leer el segundo cuento de mi libro. Su cuento más aplaudido es el de la mamá gansa, que en atender a su nido no se cansa ni descansa. 3 lindos gansos pequeños, orgullosa los mostraba. Al colegio iban risueños, su maestro los adiestraba. Los 3 hacían bromitas sobre los otros gansitos, con mofas de sus colitas recortadas de a poquitos. Pero el maestro corregía las travesuras osadas y a su madre le decía, no permita las trastadas. Bueno, ese es el segundo cuento. Espero que les guste. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Los animo a participar a los demás. Adelante con sus comentarios, por favor. Si me permiten, no, estaba escuchando este segundo cuento, ¿no? Los llama cuentos especificados, y un poco ese juego con la rima, un poco también hay algo de personificación allí, ¿no?
me hizo recordar a uno de los clásicos cuentistas infantiles en Colombia. Me remitió, de pronto algunos de ustedes tienen alguna referencia a Rafael Pombo y sus cuentos infantiles, de La pobre viejecita, de Rinrín Renacuajo. Es uno de los más populares acá, como de pronto Cri en México y en cada uno de los países latinoamericanos, en cada uno de los lares del mundo, habrán algunas figuras como que allí referenciales, ¿no? Nosotros tenemos a Rafael Pombo, que es un escritor de finales del siglo XIX, también un gran poeta romántico, pero tiene esa línea de textos infantiles que se siguen leyendo, que se siguen compartiendo en las escuelas y que apuntan un tanto a lo que alguien preguntaba hace un rato, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con el escritor en que es probable que Internet esté ofreciendo algunos elementos para compensar esa, como que esa sacada de los niños y también de los adultos, porque los adultos también estamos supremamente entretenidos con Internet, de lo que es el libro y la lectura en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Y bueno, me gustó mucho el apunte que hizo el señor Wilfrido en relación con el ejemplo, la lectura del libro como tal, como elemento de cohesión incluso al interior de la familia es fundamental, ¿no? Porque de todas formas el que hayan libros, el que hayan procesos de lectura en una casa, hace de esa casa, de ese hogar y de esa familia algo muy particular. De pronto lo mejor, pero sí diferente de lo que, no, de lo que hoy normalmente se ve, en donde el grupo familiar está reunido alrededor de una mesa y están reunidos en físico, ¿no? Pero cada quien con su celular, hablando por otros lados y con mucha otra gente, y lo que menos hay es unión familiar, ¿no? A veces eso me llamó la atención, de que los textos suyos estén jugando un tanto con esa musicalidad de la rima y de la versificación clásica, que lo hacen llamativo, ¿no? Eso sí, dejando claro que también está esa bella, esa importancia y esa belleza del verso libre. Quería comentar eso. No. Sí, yo quería comentarles de pasada cómo surgió, cómo escribí el primer poema de este libro, ¿no? Yo escribí la primera versión de un poema que escribí para este libro, fue el primer poema de la segunda parte de mi libro, ¿no? Y lo voy a leer para comentarlo luego, ¿eh? Dice así, ¿no? Un verso de amor. Un verso me pides, un verso te ofrezco. De amor tú decides, de amor obedezco. A quien tanto amaba, aquel niño apuesto de quien tanto hablaba, se llamaba Ernesto. Me ardía el deseo de alegrarle el ceño, seguirle al museo y entrar en su sueño. Yo quiero enlazar su vida a la mía, llegarme a casar y ser su alegría. Cuando eso suceda, habrá sol, poesía, y de fina seda se vestirá el día. Lo que quería comentar de este poema era que los primeros 4 versos surgieron en un contexto diferente, ¿no? Diferente a este libro, y fueron el germen de lo que después sería el proyecto de libro, ¿no? Estos 4 versos lo escribí porque y formaban parte de otros versos, ¿no? Que eran diferentes a estos que ahora lo acompañan, ¿no? Y lo escribí porque una amiga donde yo trabajaba antes en un puesto, porque, bueno, mi familia era humilde, ¿no? Yo vivía en La Victoria, que es un distrito urbano marginal de Lima. Entonces, mi familia eran comerciantes, ¿no? Y en una tienda que alquilamos había vendedores y vendedoras, ¿no? Y una
chica se acercó un día, bueno, ya éramos amigos, ¿no? Entre los que vendía allí, y me pidió una vez, como se enteró que escribía y había participado en algunos concursos, me pidió que le escribiera un poema de amor. Pero como la chica, yo no estaba enamorado de la chica y no sentía amor precisamente por ella, decía, ¿cómo hago para escribirle un poema de amor y decirle que no la amo sin ofenderla, ¿no? Sin incomodarla, ¿no? Y entonces, pensando en cómo escribir esa... y que la amo al mismo tiempo, se me ocurrió, por eso es que los primeros 4 versos dicen eso, ¿no? Un verso me pides, o sea, la chica es lo que me pidió, ¿no? Un verso me pides, un verso te ofrezco porque tú me lo pides, no porque yo lo quiera hacer, ¿no? De amor tú decides, es de amor porque ella lo decidió, no porque yo lo decidí. De amor obedezco, obedezco porque es el mandato de ella, ¿no? Su deseo, ¿no? Eh, y cuando escribí este poema y se lo di a leer, ella no se dio cuenta del mensaje, del trasfondo que había en este poema, ¿no? O sea, el trasfondo es ese el que acabo de contar, ¿no? Pero si uno lo lee así solamente, un verso me pides, un verso te ofrezco, de amor tú decides, de amor obedezco, puede pensar que no hay nada más, ¿no? Que eso es todo, ¿no? Pero no, había un trasfondo, y el trasfondo era ese, ¿no? El trasfondo era el que acabo de contar de la chica, ¿no? Y cuando le conté eso, cuando le leí el poema a esa chica, no lo percibió, no se dio cuenta del trasfondo. Pero cuando otra amiga que también lo escuchó, porque también estaba allí y presente, ella sí se dio cuenta, ¿no? Y me dijo, ah, tú escribes ese poema de amor porque te lo piden. Entonces ella sí se dio cuenta del mensaje, ¿no? Del trasfondo del poema. Entonces, ahí está la habilidad del poeta, ¿no? De poder convertir eh, una experiencia personal en algo poético y que trascienda, ¿no? Bueno, yo aspiraba a eso, no sé si lo habré logrado. Pero en todo caso, me gusta mucho esta experiencia porque me permitió después escribir este libro, pero hay un elemento más, ¿no? Yo también he enseñado en colegios, ¿no? He sido profesor de secundaria, y estos 4 primeros versos de mi libro, cuando todavía no había escrito mi libro, esos 4 primeros versos lo incorporé dictando, en un dictado, ¿no? De clase, y como ejemplo de estrofa, ¿no? Rimada, ¿no? Y con métrica. Eh, y uno de los alumnos me preguntó, porque no le había dicho yo quién era el autor de esos versos, ¿no? Ese alumno me preguntó, profesor, ¿y quién escribió estos versos? Entonces, yo tuve que decirle que esos versos eran míos, ¿no? Y el alumno me confesó que sí, le había gustado esos versos, ¿no? Bueno, por su sonoridad sobre todo, ¿no? Entonces, esto me confirmó una vez más que sí, o sea, la musicalidad del verso sí llama la atención del niño, puede atrapar el oído, ¿no? Lo acerca al libro. Y en mi experiencia personal también ocurrió algo parecido, ¿no? Yo de niño, cuando mis primeras experiencias literarias leyendo fueron poemas con rima y métrica, ¿no? De los grandes eh, autores peruanos, ¿no? En los libros, en los textos escolares, siempre incorporaban, por ejemplo, el poema Tristitia, ¿no? De Abraham Valdelomar, que es muy sonoro, muy bello, ¿no? Muy bien compuesto. También
el poema de González Prada, Amor, o también otros poemas como La Niña de Guatemala de José Martí, que es más conocido, ¿no? O La Niña de la Lámpara Azul de José María Guren, ¿no? Todos esos 4 poemas y algunos otros más que podría mencionar tienen esa sonoridad de despertar en el lector el gusto por el texto bien escrito, ¿no? Y por el verso arrimado. Y entonces, eso es lo que a mí me gustó desde un inicio de la poesía y me impresionaba cómo podían construirse obras pequeñas, obras maestras para mí en, en un texto tan breve y en el caso de los sonetos en 14 versos solamente, ¿no? Y con un verso medido, ¿no? O sea, todo eso me impresionaba y yo quería dominar esa ciencia, ¿no? La ciencia del arte poético, ¿no? Del versar, ¿no? Y creo que de alguna manera lo he logrado, ¿no? Yo he revisado también los libros de Antonio Quiles y de otros que han estudiado, ¿no? El tema de la métrica con detenimiento, ¿no? Para poder tener un mayor conocimiento de esto que algunos llaman la cocina de la escritura, ¿no? O sea, conocer la métrica y las rimas, las estrofas, todo esto pertenece a la cocina del escritor que debe dominar para poder componer con más creatividad, ¿no? Sus obras, ¿no? Y bueno, eso quería comentar, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Por favor, con toda confianza. Hagan preguntas, no pierdan la oportunidad de hacerles preguntas a ese escritor, que es bastante importante. Hay que tomar en cuenta, es un escritor que escribe no solo literatura infantil, también escribe ensayo y otro tipo de libros, por ejemplo, el de Así se escribe una reseña, cómo escribir reseñas de libros, que nos presentó la vez anterior, muy interesante, muy interesante ese libro. Dan ganas de comprarlo tan pronto se escucha hablar de él, tan pronto se ve la reseña. Entonces, no es solamente a un autor infantil, pueden hacerle preguntas de todo tipo. Adelante, maestra Patricia, le agradezco mucho su presencia. La esperamos la próxima semana. Gracias y hasta pronto. Maestra Patricia Garín. Gracias. Maestro, mientras se animan los demás a preguntar, quiero preguntarle yo a usted. Sí, ¿Sí? dígame. Ya está ahí, una mano levantada. Adelante, por favor, me guardo para después. Muy buena noche a todos, en especial al maestro Román Encinas. Desde anteriormente había yo observado que sucede, bueno, noté en usted estructura y busca, y en mi opinión percibí que en su hablar que es estructurado, y dicen que como habla uno, así lo piensa también, o al revés. A mí me gustaría que, bueno, primero agradecerle que comparta y que me permita aprender de usted, y después sí pedirle si fuera tan amable de así como presentó el libro de los poemas, también pudiera compartir igualmente lo de la reseña de los libros, ya que considero que lo hizo primeramente compartiendo su experiencia, cómo fue su experiencia para escribir el libro de cuentos, y ahora cómo fue su experiencia
con respecto al libro de reseña, y también pues sabiendo que usted ha sido merecedor de muchos reconocimientos, también yo creo que debe tener muchas historias muy interesantes con respecto a esos premios y esos reconocimientos que usted ha obtenido. Por favor, maestro. Ok. Bueno, yo había señalado ya que en el 2008 abrí una página en el blog de El Arte de Leer, ¿no? Este fue el inicio de mi incursión en el campo del fomento y la promoción del libro, la lectura y las bibliotecas, ¿no? Mi idea al abrir este espacio era que ofrecer no solo lecturas, ¿no?, a los jóvenes, sino también estrategias para leer mejor, ¿no? O sea, unas técnicas que pudieran usar para comprender mejor los textos. Y el blog, El Arte de Leer, justamente hace eso, ¿no? En artículos que he ido publicando uno por mes a lo largo de los años, eh, he ido ofreciendo ese tipo de material, ¿no? Y entre los materiales que ofrecía estaba también eh, cómo escribir reseñas, ¿no?, de libros, porque la idea era, eh, si uno quiere aprender a leer, la mejor forma de hacerlo era escribiendo sobre aquello que ha leído, ¿no? Y en ello me basaba en lo que señalaba un autor, Frank Smith, ¿no?, que decía que para leer bien había que leer como un escritor, ¿no? O sea, leer como un escritor no para ser un escritor, sino para eh, ver cómo se compone un texto, sus elementos, los conectores, etcétera. Toda la gramática del texto, para comprenderla bien, uno tenía que leer como un escritor, ¿no? ¿Y cómo lee un escritor? ¿Cuál es la diferencia entre un escritor y un lector normal, ¿no?, al momento de leer? Al momento de leer, el escritor hace más cosas que las que hace un lector normal, porque un escritor eh, siempre está leyendo con un lápiz en la mano, ¿no?, subrayando, tomando apuntes, observando recursos, técnicas, figuras literarias, todo lo que encuentre en un texto, el uso del monólogo, etcétera, ¿no? Todo eso que no lo va a encontrar eh, en libros y manuales, muchas veces no se ofrece esa información. Cuando algunos ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, lo normal era que no existiera, ¿no? Entonces, y hay cosas también que no se van a encontrar tampoco, ¿no?, en esos manuales. Entonces, ese aprendizaje que tiene que hacer el escritor para poder escribir bien sus textos, solo lo puede hacer leyendo, ¿no? La mejor forma de conseguir esa información es leyéndola y obteniendo esa información, asimilando esa información por sí mismo. Entonces, así es como lee un escritor. Un lector normal lee para comprender la información, pero no lee para escribir, porque lo usual es que un lector normal no aspire a ser escritor, no aspire a escribir, ¿no? Eso es lo normal en un escritor, perdón, un lector estándar, ¿no?, normal. Entonces, en esa diferencia se basa el que, el que lee como un escritor, lee mejor, ¿no? Y, y al leer de esa forma, eso implica también que cuando uno escribe sus reseñas de un libro, también está aprendiendo, ¿no?, cómo ha escrito ese libro, cuál es su contenido, su mensaje, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al escribir una reseña, uno también está aprendiendo a leer mejor, ¿no? Y, y lo que dicen los expertos sobre lectura también es que eh,
para leer mejor, la lectura tiene que ir acompañada de la escritura, ¿no? Por eso se habla de lectoescritura incluso, ¿no? Entonces, tú lees, pero también debes escribir, y escribiendo, y si escribes sobre lo que lees, es mejor aún, ¿no? Entonces, porque eso te va a ayudar a comprender mejor el texto, a desarrollar las ideas que has comprendido de un libro que has leído, aprendes a analizar el texto, a sintetizar la información, etcétera, ¿no? Entonces, un cúmulo de habilidades es la que se aprende escribiendo. Y por eso yo me propuse escribir entradas sobre cómo elaborar esas reseñas, ¿no? Y como había escrito ya 16 en mi blog, las reuní para publicar un libro, ¿no? Y las fui puliendo, trabajando, mejorando la redacción, todo, etcétera. Y ya tenía el libro, ¿no? En el blog ya estaba el libro, solo lo fui puliendo, trabajando mejor, ¿no? Pero en el proceso de ir corrigiendo estas 16 entradas de mi blog, pasaron 8 años aproximadamente, o sea, no fue tampoco tan rápido, ¿no? 8 años porque también estaba haciendo otras actividades, ¿no? Era un proceso intermitente, digamos, ¿no? Que no era que solo me dedicaba a escribir en esos 8 años, pero en esos 8 años, haciendo otras actividades, me daba tiempo para también corregir el libro y ahí lo fui terminando de pulir para su publicación, ¿no? Y así es como conseguí tenerlo finalizado en el 2019, que fue el año en que lo publiqué en Amazon, ¿no? Y ya en el 2020 lo publiqué en Lima también en una imprenta, como lo comenté antes, ¿no? Y sobre mi otro libro, La niña de los cuentos narrados en verso, bueno, también ya conté su proceso, ¿no? Pero bueno, repito algunos detalles, ¿no? Resumo. Eh, Forma parte de el libro La niña de los cuentos narrados en verso, de un proyecto que presenté al Ministerio de Cultura en el 2018 y como fue seleccionado para obtener un estímulo económico de la cultura, que así le llaman, te ofrecen el financiamiento del libro a los seleccionados y como fue seleccionado, me dieron un plazo de 8 meses para poder terminar el libro. Ellos lo financiaban y tenía que presentarlo terminado, ¿no? Y ya yo me encargaba de la publicación solamente, ¿no? Y yo me encargué efectivamente de eso, ¿no? De hacer el libro, las ilustraciones, corregirlo y tenerlo listo ya para su maquetación y posterior publicación, ¿no? Esto fue una experiencia muy interesante porque participábamos con un grupo de escritores y algunas reuniones fueron en común, ¿no? Y algunas vivencias con ellos permitió conocerlos, algunos de ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, estaban autores como Sheila Alvarado, que escribe poesía infantil también y ha ganado algunos premios, aunque ella es también ilustradora, ¿no? Eh, y tenemos también así autores que han destacado en este concurso, ¿no? Eh, y así, cuando terminé de presentar el libro, ya felizmente me dieron el certificado y pude ya publicarlo, ¿no? En Amazon en el 2020. El, el detalle del certificado era importante porque si uno no obtenía el certificado, tenía que devolver todo el dinero que había recibido en un cheque que te daban, ¿no? Al inicio. Por eso es que era importante hacer bien el trabajo. Te iban a supervisar, pero también te iban a aprobar o desaprobar, ¿no? O sea, no es que era un regalo, ¿no? No, tenías que esforzarte por hacerlo bien para que al final te dieran el certificado y aprobaran la presentación final de tu trabajo, ¿no? Eh, y por eso el libro también tiene
eh, una introducción, porque yo quería asegurarme, bueno, el prefacio explica cómo fui usando la métrica, las licencias métricas para componer el texto, porque como estaba demorando un poco el proceso de la certificación del libro, yo dije, tal vez están dudando un poco del libro, ¿no? Están dudando de cómo se ha hecho. Y por eso dije, mejor escribir un prefacio donde explico cómo se ha compuesto el libro, cómo he hecho uso de la métrica, y también en el informe final del libro tuve que hacer el conteo de todos los versos octosílabos y en la segunda parte versos hexasílabos. Y yo hice el conteo de uno por uno de cada verso y que cada verso de la primera parte tenía 8 sílabas en un cuadro, ¿no? En un cuadro con todos los versos. Son más de 300 versos, ¿no? O sea, ya se imaginan que es un trabajo un poco extenso. Ese trabajo lo incorporé en el informe final para terminar de convencer a los miembros del jurado de que este era un trabajo que me había costado, que no estaba hecho por hacer, que me había tomado no solo tiempo, sino me había documentado para hacerlo, ¿no? Porque algunos detalles también que presento en el libro, en algunos poemas, algunas menciones que hago en algunos poemas me ha demandado para, para cerciorarme de que los detalles que yo incorporo obedecen a una realidad o corresponden a lo que es la historia, ¿no? Y, y no cometer errores, ¿no? Esa era la idea también al indagar las fuentes. Si yo hago referencia a un elemento, que sea un elemento que tenga un sustento, ¿no? Que no sea un invento mero de la imaginación, ¿no? Sino que tenga un correlato en la realidad, ¿no? Esa era la idea. Y espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, Okay, gracias. sí, gracias. Okay. Muchas gracias, maestro. Dulce tiene levantada la mano, por favor, si desea hablar, adelante. Ay, perdón, la verdad es que le apreté sin querer, pero voy a aprovechar lo siguiente, independientemente, ¿de qué manera? Porque mencionó el maestro lo de los audiolibros. ¿Alguno de ustedes tiene el contacto, sabe cómo poder llegar a eso para leer los libros? O si usted, maestro, también tiene en mente hacerlo en audiolibro, por ejemplo, y cómo contactan para poder trabajar en ello. Bueno, es una buena pregunta. Los audiolibros, por ejemplo, hay algunas editoriales que ya están ofreciendo la publicación del libro en formato audiolibro. El mismo Amazon ya lo está haciendo, ¿no? Amazon ya ofrece la opción de publicar audiolibros con ellos. Yo estoy estudiando a ver qué ventajas ofrece Amazon y qué ventajas ofrecen otras plataformas para ver si me animo por alguna, ¿no? Hay una editorial que se llama Letra Minúscula, que es de España, y que lo dirige Roberto Augusto, un filósofo que ha publicado libros también y que tiene mucha experiencia. Y tiene su canal de YouTube y también ofrecen la opción de publicar audiolibros, ¿no? Pero lo quería mencionar a él porque él decía justamente que en lo que es audiolibros, Amazon tal vez no sea la mejor opción y que él estaba proponiendo revisar mejor otras opciones. Por eso yo preferiría, en el caso de los audiolibros, revisar mejor el mercado para luego tomar una opción de si publico en una
plataforma u otra, ¿no? En lo que es audiolibros. Pero le comento un detalle sobre los audiolibros. Hay los libros en EPUB, los libros en versión EPUB, que son libros electrónicos también, tienen una opción que es muy interesante, que es la de leer en voz alta. O sea, un libro en EPUB no solo se puede leer, sino que también se puede escuchar, ¿no? Y el inconveniente nomás es que una versión leída en voz alta de un EPUB no es lo mismo que una versión en audiolibro leída por un locutor, ¿no? Profesional. ¿Por qué? Porque el audiolibro, perdón, la lectura en voz alta de un EPUB tiene algunos defectos, ¿no? Pero sí se puede entender la mayor parte de lo que dice, ¿no? O sea, digamos que en un 90 o 95% se entiende todo lo que dice, pero hay algunas palabritas que cuando el EPUB no lo entiende, lo deletrea, ¿no? Entonces, la lectura en voz alta de un libro electrónico en EPUB, eh, cuando encuentra una palabra que no entiende, la deletrea, ¿no? Y ahí se crea un inconveniente, ¿no? Pero luego de ese tipo de detalles, la lectura de un libro en EPUB es fluida, ¿no? Y se puede entender. Yo he estado escuchando libros también en voz alta, en lectura en voz alta en versión EPUB, y la verdad que me ha sorprendido porque sí he podido avanzar en mis lecturas porque a veces no me alcanzaba tiempo para leer a uno que otro autor que quería leer, pero no me alcanzaba el tiempo, entonces usaba estos audiolibros, perdón, estas EPUBs con la opción de lectura en voz alta y podía avanzar con algunas lecturas adicionales, ¿no? Porque bueno, también me gusta leer en impreso, ¿no? Prefiero leer en impreso, pero cuando ya siento que me falta el tiempo, opto por la versión en lectura en voz alta en los EPUBs, ¿no? Y si encuentro un audiolibro también lo aprovecho, ¿no? Los audiolibros se pueden encontrar en Spotify también, en versión libre, gratuita. Pero claro, no es muy variada la oferta gratuita, pero se pueden encontrar algunos autores clásicos, ¿no? En Spotify, principalmente. Bueno, esa es la respuesta a su pregunta. Gracias. Muy bien, tenemos también a Aida perdón, a Aida y a Liliana Martínez. Me gustaría que participaran. Liliana, ¿algo que decir? Hola, adelante. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que estoy muy apenada porque como no estuve desde el principio, de verdad me da mucha vergüenza. Estuve leyendo un poquito con respecto al autor y todo bien temprano, pero no me atrevo a hacer ninguna participación porque pues no sé de qué han hablado antes de que yo entre, ¿no? Pero sí, por supuesto, decir que estoy muy honrada de estar, estaba ansiosa por estar, no estuve temprano por asuntos de que, bueno, estoy en Venezuela, problemas con la electricidad, pero un placer conocerlo, maestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y Gracias. bueno, muy de verdad honrada de estar aquí escuchándole. Muchísimas gracias. Y bueno, estuve escuchando lo de los audiolibros, me Gracias. parece excelente porque a mí me gusta narrar. Yo estoy haciendo cuentos, yo soy psicoterapeuta y estoy haciendo cuentos justamente para terapia. Y mis cuentos quiero narrarlos porque yo soy narradora. No soy locutora, pero soy narradora. Y wow, me parece súper interesante el asunto de los audiolibros y todo esto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la información. Perfecto, Liliana, muchas gracias a usted por participar. Aida, por favor. Hola, disculpe, sí estaba escuchando. Muy interesante, me ha llamado, bueno, mucho la atención lo que ha estado hablando acerca de la escritura sobre los niños, el poema, perdón, que escribió el maestro, muy interesante. Es un poco difícil, creo yo, llegar al público niño, porque creo que lo que él hablaba me pareció importante, es
prácticamente como estar en personaje, digamos, para escribir, poder llegar a tener empatía con ellos, saber más o menos sus gustos para poder llegar. Y me llamó mucho la atención lo de los audiolibros porque cuando yo estudiaba, yo aprendía más cuando yo leía en voz alta. Y me parece bien, muy interesante lo de los audiolibros. Bueno, eso es personal, ¿verdad? O sea, cuando yo leo en voz alta, tengo más retentiva, aprendo más que leer normal, ¿verdad? Eso es algo que yo practicaba bastante y me parece muy interesante poder llegar. Incluso hay momentos en que yo tengo la Biblia, por ejemplo, y yo pongo para que se escuchar la Biblia y capto más. Entonces, muy interesante, muy agradecida por, haber compartido el maestro con nosotros y la verdad es que me inspira a poder hacer mayores cosas, ¿verdad? Y poder terminar los proyectos que siempre dejo comenzados, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, estoy muy agradecida por participar en este grupo y estoy viendo la dinámica y todo, aprendiendo de todos ustedes, que los escucho, bueno, eminencias aquí, ¿verdad? Maestros, personas que han escrito libros y la verdad es que muy agradecida por participar con ustedes. Estoy aprendiendo de todos. Gracias. Laxuli nos pregunta, o más bien dice, trataré de buscar el libro aquí en Venezuela. ¿Está disponible? ¿Está disponible, maestro? Está disponible en Amazon. Si puede acceder desde Venezuela a la plataforma de Amazon, lo puede adquirir bien en versión electrónica o bien en versión en tapa blanda. Muy bien. También Dulce Carrillo dice, dejo como pregunta, si alguien tiene el contacto para poder trabajar en la grabación de lectura de libros. Yo soy actriz, locutora y doblaje de voz. Me encantaría poder grabar libros. Pues es lo que comenta. Creo que independientemente de que se pueda dar algún contacto, los mismos autores interesados en que sus libros puedan ser grabados, pueden ponerse de acuerdo con ella y llegar a un arreglo para grabar sus libros con su voz. Muy bien, pues es eso, maestro. ¿Algo más que usted agregar? No, bueno, si gusta me puedo leer un último poema. Adelante, maestro. Ok. Este poema está inspirado en la familia de mi mamá, ¿no? Que tenía raíces andinas, ¿no? Y dice así, ¿no? Era la seño Faustina, mi abuelita quechohablante, quien traía gelatina de pata de res a Dante. También preparaba chuño y pachamanca la olla, potajes de su terruño, huancaní, jauja y la orolla. Su plato más suculento era la sopa de mote, que Dante comía lento, con lengua, anís y camote. En la sierra cocinaba, con la bicharra y la leña. La bosta la reemplazaba cuando faltaba a la dueña. Este poema tiene sí algunos términos propios del Perú, ¿no? Son localismos, ¿no? El regionalismo. Y bueno, es lo que les indicaba antes, ¿no? Que yo no quería abusar también de estos recursos, pero sí quería incorporarlos para tener registro de una huella, ¿no? De lo que es mi tradición familiar, ¿no? Quería incorporar eso al poema. Además quedan como rescate, porque muchas veces las palabras más Claro. antiguas se están perdiendo. Sí, efectivamente. Claro. Sí, esa intención también está incorporada en el poema.
recuperar la memoria familiar, ¿no? Algunos Sí. vocablos también. Sí. Muy bien. ¿Alguien más desea participar, por favor? Comentarios finales. Estamos terminando ya la sesión de esta noche. Bien. Pues maestro, adelante. Sí, yo darle las gracias por compartir y por enseñar. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias también. Muchas gracias, Efraín. Maestro, también por parte mía, deseo agradecerle infinitamente su participación esta noche. Muchas gracias. Muy agradecido, es usted un gran escritor y escucharlo es todo un placer. Dulce. Muchas gracias por su palabra. Solamente igual, bueno, agradecer, me encantó, es la primera vez que estoy en una tertulia. Agradezco, maestro, muchas gracias por todos los tips, la información, por poder sentirlo y sentir al plasmar lo que ha escrito. Y gracias a todos. Nos vemos la otra semana. Por favor, acá esperamos el sábado. Invitado, maestro Marco. Aunque sí, claro. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perfecto, pues solamente invitarles ya, finalmente invitarles. Les recuerdo que este es un espacio que nos anima a leer, que nos anima a comprar los libros de los autores que nos visitan. Finalmente somos lectores y muchos de nosotros escritores. Entonces debemos apoyarnos unos a otros. Si les gustó el libro que nos presentaron esta noche, búsquenlo en internet, en Amazon y adquiéranlo. Es importante que vayamos leyéndonos unos a otros. Así aprendemos, así crecemos, así corregimos también. Así que los invito a comprar el libro, los libros del maestro Marco. Pasen ustedes buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.